Feliz sábado para todos. Es un privilegio y gran responsabilidad poder estar acá delante de todos ustedes para compartir la palabra de Dios. Agradezco a la Comisión de Jóvenes por la invitación que me dieron para compartir el 8º capítulo del Camino a Cristo, que se titula El secreto del crecimiento. Y entonces voy a invitarlos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 27 para empezar. Mateo 6, 27 dice: ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Cuando uno se focaliza en el crecimiento espiritual, lo que nos damos cuenta es que en el crecimiento no se produce por tratar de crecer. Me acuerdo cuando era chico, y que todos los chicos nos gusta crecer, andaba en bici y tenía una idea que pensaba que iba a crecer más si el asiento de la bici lo colocaba bien alto, cosa que las piernas tengan que hacer el estrecho así para poder crecer. Y entonces tenía la convicción que el efecto ese iba a ser de que crezca. Pero en realidad crecí lo que tenía que crecer, y no por hacer eso crecí más. Entonces, cuando uno le pregunta a los más pequeños, si les preguntaríamos qué les gustaría hacer, si esforzarse por crecer o comer, ¿qué elegirían ellos? Comer. La respuesta es fácil. Y ahora te pregunto, ¿te interesa crecer espiritualmente? Recordá que no podrás crecer concentrando tu atención en el crecimiento. Acá tengo un amigo empresario, Paulo. ¿Qué tal si te digo que tu empresa, si vos querés que crezca, no te concentres en el crecimiento? Parece loco. Es como ruptura de paradigmas. Tratar de ver que el crecimiento no se va a lograr, el crecimiento espiritual no se va a lograr si me esfuerzo por crecer. Difícilmente haya algo más deprimente para el crecimiento espiritual del individuo que tener una preocupación constante por producir frutos. Pregunto, ¿habrá alguno de nosotros acá que está preocupados por los frutos? Muchas veces fuimos formados así. Yo lo fui. Todo un paradigma, un estereotipo de cristiano es aquel que no dice malas palabras, aquel que se viste bien, que usa corbata los sábados, que no mira cosas feas y que siempre está preocupado por la apariencia externa y no así tanto por la apariencia interna. Recuerdo en mi casa, cuando éramos chicos, con mi hermano llegaba el viernes, y el viernes de tarde, a cambiar la música y a colocar la música de sábado, ¿no? La típica, cambiar la música que uno estaba escuchando y poner la música de sábado porque teníamos que recibir el sábado. Y entonces después terminaba el sábado, y en esa época estaba lo que ya no existe más, pero los videoclubs, y entonces enfrente del pórtico rápidamente alquilarnos 3, 4 películas porque ya el sábado había terminado y podíamos de nuevo volver con nuestras actividades diarias. Pero cuando el centro del cristiano falso, o sea, no cuando el cristiano falso está basado en rituales, creencias y programas. ¿Qué cosas hay que hacer, qué cosas no? Esto y lo otro. Pero el centro del cristiano verdadero, ¿saben qué está fundado? En las relaciones. Los invito a buscar Juan 15, 35. Perdón, Juan 13. Juan 13, 35.
Y Juan 13:35, el Señor dio a sus discípulos, le dijo algo. Les dijo así: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y acá está en cómo se mide el cristianismo. Porque el resto de las cosas yo lo puedo hacer. Por ejemplo, yo puedo guardar el sábado sin tener que amor. Y vengo acá, participo de la escuela sabática, soy diácono, canto los himnos, toco el piano, soy maestro de escuela sabática, pero sin amor y aparentemente estoy bien. Puedo poner el diezmo. Todos los meses fielmente pongo mi diezmo y no tengo amor. Puedo conocer las 28 doctrinas nuestras sin amor, pero hay una cosa que no puedo amar a mi hermano si no estoy transformado. Y eso sí que es difícil, porque no me nace tener ese amor que tuvo Dios para con los necesitados. Y somos muy fáciles en apuntar el dedo en aquellas cosas que culturalmente o dentro de la eclesiastía se nos ha marcado, como por ejemplo alguna chica que queda embarazada, ¿qué pasa? Se la marca. Pobre chica. Pero ¿dónde hay un marcador de orgullómetro? Que yo pongo el dedo y digo, ¿estás orgulloso un 100%, un 80% o un 70%? ¿Dónde hay un marcador de los sentimientos que uno tiene que nos pueden separar más de Dios que los otros hechos que pueden ser visibles a la gente? ¿Dónde está ese amor que tengo que tener yo como cristiano para aquella persona que cae? Por eso ese amor no nace de mí, sino que viene de Dios. Y cada vez que yo me centre en el yo, me centro en lo que yo puedo hacer, soy débil. Porque estoy fijándome en los logros míos y eso es lo que Satanás quiere que logre. Fíjense ustedes que la persona que experimenta un crecimiento más rápido es la que quita la vista de sí misma y se concentra su mirada en el sol de justicia. Por otra parte, las personas que pasan la mayor parte del tiempo tratando de crecer, permanece enana o cristianos bonsai, como los arbolitos que nunca crecen. Uno lo riega y siguen iguales. Muchas veces nos encontramos así, sin saber que estamos así. Veamos un poco lo que nos dice el capítulo de Secreto del Crecimiento como primera parte. Dice así: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración: tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Cada mañana conságrate a Dios por ese día, somete todos tus planes a Él para realizarlos o abandonarlos según te lo indicare su providencia. Así, día tras día debes poner tu vida en las manos de Dios y así tu vida será moldeada cada vez más a semejanza de la vida de Cristo. Qué lindo sería cuando esta oración, este párrafo de la hermana de White, lo pongamos con la ayuda de Dios más presente. El poder dedicar lo primero de nuestra vida, la primera hora de nuestra vida a Dios. Todos tenemos trabajos, todos tenemos responsabilidades, todos tenemos excusas, por así decirlo, en todas las etapas de la vida. No importa si somos solteros, porque estamos con estudio, con facultades, con exámenes, con cuatrimestrales. Si tenemos chicos, porque son los chicos que se levantan 5 veces y que hay que hacer los cambios. Si son chicos más grandes, problemas grandes. Si estamos ya después de más grandes, y siempre hay excusas para no poder poner el primer lugar a Dios, que es consagrarnos enteramente a Él y poder hacer que Él domine nuestra vida a lo largo de ese día y poder manejarnos por su providencia.
Y la providencia de Dios es grandiosa porque se manifiesta de distintas formas y a través de distintas personas. Y cuando uno va consagrándose a Dios y poniendo su vida para que Él la dirija, empezamos a conocer nuestro Dios, al que dirige nuestra vida. Y empezamos a escuchar su voz. Y no solo a escucharla, sino a reconocer su voz. Mi hija más grande, Agustina, me acuerdo que tiene su tío que siempre la llama por teléfono. Él vivía en Buenos Aires, ahora está en Estados Unidos, pero todos los días, día por medio, la llamaba por teléfono y hablaba con ella, y ella, ¿qué tal, tío? Y pasaba varios minutos hablando con ella. Y por ahí el tío se quería hacer el chistoso y cambiaba la voz, y entonces algunas veces le decía: hola, Agustina, te habla el abuelo Dante. No, tío, sos vos. No, soy el abuelo Dante, que quiero decirte que voy a llevarte muchas cosas. No, sos vos, tío. Y entonces cuando yo la escuchaba, le digo: che, Agus, ¿cómo sabes que es el tío Mauro y no el abuelo Dante el que te está hablando por teléfono? Porque conozco la voz. Y me quedó pegando. Porque conozco la voz. Y cuando dijo eso, mi mente se vino automáticamente al versículo donde Jesús dice: yo tengo mis ovejas, y mis ovejas, ¿qué hacen? Conocen mi voz. Qué importante para nosotros como cristianos, jóvenes, que estamos en la facultad, que estamos con proyectos, saber que lo más importante, dentro de todas las cosas que podamos hacer, es aprender a escuchar ¿qué cosa? La voz de Dios hablándonos. Porque para poder crecer, académicamente se nos dijo que bueno, tenemos título y posgrado de posgrado y magíster de magíster, pero para poder crecer en la vida espiritual, eso no importa. No es que no sea necesario, no importa para Dios. Lo que importa para Dios es que aprendamos a consagrarnos a Él y podamos escuchar su voz. Fijémonos qué nos dice Mateo 10:27. No, perdón, Mateo no, Juan. Juan 10:27 es justamente el versículo este que comentaba hoy, donde dice Jesús, cuando habló: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Miremos ustedes, cuando trataba de analizar el capítulo, dije: para poder crecer tengo que antes nacer, y para poder nacer tengo que antes morir. Y cuando hablamos de el nacimiento, recordemos que en el capítulo 3, vayamos por favor al capítulo 3 del libro de Juan, el Señor se encontró con Nicodemo, y él, que era el doctor de la ley, que tenía mucho conocimiento, fue a Dios en la oscuridad, porque ¿qué? Tenía miedo que la gente común lo viera a él. Y en la oscuridad fue y le preguntó que sabía que era el rey. En el versículo 2 dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, pero que nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando nosotros nos encontramos en la vida diaria que para poder tener algo, una vida nueva, debemos de nacer de nuevo, ese cambio de nuevo que nos pasa es un cambio radical, porque es el Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas. Me gusta hacer la comparación con los colegas míos, los cirujanos plásticos, al respecto de este. El cirujano plástico lo que hace son retoques, ¿sí? Te retoca un poco acá, un poco las mamas, un poco la grasita del abdomen, un retoquecito. Ahora, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Dios, Dios no nos hace retoques. ¿Qué nos hace Dios? Nos transforma. Y pasamos a ser completamente distintos a lo que éramos. Y
y hacia eso debemos apuntar. Fíjense ustedes que cuando uno nace de nuevo, aprende que tiene que suicidarse a uno mismo. Y el peor enemigo de uno, ¿quién es? El yo. Morir al yo es lo importante. Y ahora, en toda iglesia donde se habla todo el tiempo lo que el hombre tiene que hacer, en esa iglesia lo que se practica es una religión falsa. Porque cuando lo que estoy proponiendo y predicando y haciendo es qué tenés que vestirte, qué tenés que comer, qué tenés que escuchar, cómo tenés que actuar, qué palabras tenés que decir, y está todo focalizado ¿en quién? En vos. Y esa no es la religión verdadera. La religión verdadera es donde todas las cosas nuestras nos sirven y nuestro énfasis está en Dios. Es el amor de Dios que nos atrae a Él, no su castigo. ¿Cuántas veces como padre decimos, mirá que si te portás mal, Dios no te va a esto o Dios no te va a aquello? Y entonces todos los chicos nacen con la idea de que si me porto mal, Dios me va a castigar. Y Dios no es un Dios que castiga. Dios es un Dios que ama, es un Dios de amor. Y lo único que quiere es salvarte a vos y a mí. Y por eso es que su amor va a crear en vos y en mí una respuesta de amor para con Él. Fijémonos la siguiente cita de la hermana Huay respecto a este tema. Dice así: así como la flor se vuelve hacia el sol con el fin de que los brillantes rayos la ayuden a perfeccionar su belleza y simetría, así debemos tomarnos hacia el sol de justicia para que la luz celestial pueda brillar sobre nosotros, para que nuestro carácter se pueda desarrollar conforme a Cristo. Si yo les preguntara a los chicos la siguiente pregunta, que veo acá que hay algunos. ¿Qué tengo? A ver, una planta de higo se tiene que forzar todos los veranos para dar higos. Tiene que decir que me salga un higo, que me salga un higo, que no me salga una sandía, que me salga un higo, que me salga un higo. ¿Me salió un higo? ¿Sí o no? No. Una planta de limones se tiene que forzar todos los años para que la flor que salga sea de limón y que no sea de, no sé, de una pera. Y tiene que hacer fuerza para decir que me salga por favor limón y no pera. ¿Sí o no? No. Ahora les pregunto, ¿por qué no se tienen que hacer esos esfuerzos? Ni la planta de higo, ni la planta de limones para que los frutos salgan así. ¿Por qué no? Porque es natural que una planta de higos dé higos y una planta de limones dé limones. Ahora, cuando nos vamos y reseteamos y salimos de ese ejemplo y nos ponemos en nuestra vida como cristianos, ¿qué nos pasa a nosotros muchas veces? No nos vemos esforzándonos por hacer cosas que nos cuestan, esforzándonos por mejorar el carácter que no podemos luchar contra él y caemos 1, 2 y 3, esforzándonos con el orgullo, que es el peor enemigo que tenemos, para tratar de que no seamos nosotros y que no seamos nosotros los que nos creamos dignos de merecer el amor de Dios y su salvación de Él. ¿Qué nos dice Juan 15, 4? Busquemos por favor Juan 15, 4. Y este versículo, la verdad que en lo personal me tocó mucho desde hace un tiempo. Dice así: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y al final del 5 dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando realmente este versículo me tocó de cerca, me fui al piano, le pedí a Dios que sacara unas melodías de este versículo y pude ponerle música a este versículo porque realmente dije, wow, lo importante es
permanecer en Dios. No es esforzarse por hacer esto, por hacer lo otro y por cumplir todos los requisitos que normalmente nos dicen que tenemos que cumplir para poder ser aceptos ante una sociedad que lo único que está viendo es lo exterior, lo fenotípico, sino que lo importante es permanecer en Dios. Y les voy a invitar a las chicas que lo estuvieron practicando, si por favor lo quieren cantar una vez y después invitarlos a todos para poder entonarlos todos juntos y poder elevar esta oración a Dios. Es literalmente Juan 15:4. Permaneced en mí, yo en vosotros. Permaneced en mí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanecéis en mí. Fácil, ¿no? ¿Les parece que lo cantemos todos juntos? La primera estrofa y después sube un poquito, lo repetimos 2 veces, ¿sí? Permaneced en mí, yo en vosotros. Permaneced en mí, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. Permaneced en mí, yo en vosotros. Permaneced en mí, como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, sino permanecéis en mí. Muchas gracias, chicas. Fíjense ustedes cómo sigue la hermana White respecto de este versículo que está en el capítulo del secreto del crecimiento. Así como la rama depende del tronco principal para su crecimiento y fructificación, así también tú debes depender de Cristo con el fin de vivir una vida santa. Fuera de Él no tienes vida. No hay poder en ti para resistir la tentación o para crecer en gracia y santidad. Morando en Él puedes florecer, extrayendo tu vida de Él, no te marchitarás ni serás estéril. Serás como el árbol plantado junto a la orilla de un río. La única manera de que tengamos el crecimiento espiritual es manteniéndonos al enchufe 220, que es Cristo. No hay otro. Y Satanás sabe esto y lo único que hace es nos trata de desenchufar de ahí y hacernos ver un montón de otras cosas. 3 citas más y termino el sermón de hoy. Fíjense ustedes esto. Satanás nos presenta engaños constantemente para inducirnos a romper este lazo, el lazo de permanecer en Dios, para elegir separarnos de Cristo. Sobre esto necesitamos velar, luchar, orar para que ninguna cosa pueda inducirnos a elegir otro Señor, pues estamos siempre libres para hacer esto.
pero mantengamos los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Mirándolo a Jesús estaremos seguros. Nada puede arrebatarnos de su mano. Me impresionó la parte donde dice mantengamos los ojos fijos en Cristo y Él nos preservará. Y mientras leía esta cita se me vino a la mente el corito ese que dice fija tus ojos en Cristo. ¿Lo conocen? Fija tus ojos en Cristo llenos de gracia y amor. Pero resulta que cuando la versión de inglés, que se los traigo acá para que ustedes vean, tiene un sentido que es un poquito distinto y viene a colación con lo que estamos conversando hoy. La frase en inglés dice turn your eyes upon Jesus, que más allá de fijar los ojos en Cristo, quiere decir voltea tu vista a Cristo. Look full in his wonderful face, míralo a su hermosa cara, y las cosas de la tierra, las cosas terrenales, en la versión original dice así, will grow strangely dim. ¿Qué quiere decir eso? Irán decreciendo, ¿sí? A la luz de su gloria y gracia. Quiere decir que cuanto yo más me pongo a ver a Jesús, las cosas de esta tierra se van entenebreciendo. Y quise hacer un efecto con PowerPoint, tratar de imaginar esto, y lo que pude hacer es esto, fíjense ustedes. Puse esto por poner cualquier cosa, cada uno tendrá cosas distintas. Seguramente alguno está luchando con el hábito y debe conectarse a Dios, pero cada uno ponga lo que cada uno tiene como placer de la tierra. Y entonces cuando nosotros empezamos a conectarnos con Dios y poner nuestros ojos en Él, esto es lo que va pasando. Las cosas de la tierra van quedando atrás y los que nos va fijando es Cristo. Y cuando tenemos puestos nuestros ojos en Él, ahí las otras cosas pasan a un segundo plano. Deja de ser lo importante las cosas de esta tierra y pasa a ser más importante el comer la palabra de Dios todos los días. Una vida en Cristo es una vida de reposo. Puede no haber éxtasis de sentimientos, dice la hermana Huay, pero habrá una confianza permanente y apacible. Tu esperanza no está en ti. Fíjense ustedes de nuevo, no está en uno, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fortaleza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su poder eterno. De modo que no debes mirarte a ti mismo ni dejar que la mente se espacee en el yo, sino mirar a Cristo, que tu mente se espacee en su amor, en la belleza y la perfección de su carácter. Qué bueno poder poner en práctica el tema en las 24 horas, no solamente en el sábado, en el trabajo. Estoy en el dispensario, viene toda la gente enloquecida para colocarse la vacuna antigripal. Tener presente a Cristo ante esas almas. Estoy en el consultorio, estoy en el trabajo, donde sea que estoy andando en bicicleta. Tener presente el depender permanentemente de Dios y de esa forma poder crecer en Él. Es amándolo, imitándolo y dependiendo enteramente de Él, cómo serás transformado a su semejanza. Última cita que dice así: cuando el hombre dedica muchos pensamientos ¿a quién? A sí mismo. ¿Ven? El tema se vuelve a repetir siempre lo mismo, el estar girando en el yo y no en Dios. Se aleja de Cristo, manantial de fortaleza y vida. Pero Satanás se esfuerza constantemente por mantener la atención apartada del Salvador e impedir así la unión y comunión de la persona de Cristo. Los placeres del mundo, los cuidados de la vida y sus perplejidades y tristezas, la falta de los otros o tus propias faltas e imperfecciones, hacia alguna de estas o hacia todas ellas procurará desviar la mente. Satanás es astuto. Oí por ahí que comentaban una frase que decía el pastor Mario
Domingo, que me gustaba mucho, siempre dice: Satanás nos caza con chirimbolos. Comentaba que en Córdoba, no sé si hay alguno de Córdoba acá, pero que se pesca con chirimbolos. Y los chirimbolos son distintos anzuelos que hay, y no importa cuál pique, el asunto es que pique uno. Y entonces Satanás nos tira los chirimbolos y sabe que quizás a vos, Lisi, el chirimbolo tuyo no es el mío y el chirimbolo mío no es el tuyo, pero él lo sabe, y entonces sabe en qué agujerito meterse. ¿Para qué? Para desviar tu atención y tu mirada de Cristo, y que vos te preocupes y pienses y empieces a ver tus debilidades y tus fracasos y tus intentos, y te centralices en el yo y no en Dios. Y lo que Él quiere es justamente eso, y lo que hay que hacer es decirle a Dios: Señor, yo quiero focalizar mis debilidades en ti, porque como dice Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. No puedo focalizarme en mí, porque cuanto más me focalizo en mí, más caigo y más chascos tengo, y por ahí quizás me la crea que estoy bien. Este tema de focalizarte en estas cosas me llevó a meditar en Filipenses capítulo 4, versículos 8. Los invito a buscar, aquellos que tengan Biblia, Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice esto: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y ahora les pregunto a ustedes, como me pregunté yo alguna vez: ¿qué hay en la vida algo que tenga todo esto en lo cual tenga que pensar? ¿Existe algo? ¿Existe algo en la vida que sea puro, verdadero, honesto, amable, de buen nombre, etcétera? La Biblia. Y cuando yo más busco a Dios a través de su palabra, más mi mente se empieza a llenar de Él y menos de las otras cosas. Y es la única manera en la cual pueda dar lugar a que Dios pueda seguir actuando en mi vida y pueda seguir transformándome para que pueda ir creciendo. Como dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y ese es el camino que Dios siempre tiene para darnos. Siempre nos va dando de a poco, para que una vez que tengamos lo que Él quiere que sepamos, después nos muestra más y nos muestra más y nos muestra más. Y eso es lo fantástico de este secreto del crecimiento, que uno nunca para. Cuando estamos con Cristo, lo único que hacemos es continuar ese crecimiento, que todo lo contrario, como algunos piensan, bueno, eso es ser un santulón o creérselas de qué, es todo lo contrario. Ves tu necesidad cada vez más de Dios, porque palpás y sentís las caídas que tenés cuando te desconectás de Él, pero la tendencia es siempre ascendente. No seas engañado por sus maquinaciones. A muchos que son realmente concienzudos y que desean vivir para Dios, demasiado a menudo los hace esparciarse en sus propias faltas y debilidades. Así, al separarlos de Cristo, al sacarlos del enchufe de Dios, espera obtener la victoria. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestro ser. Todo esto es lo que desvía el alma de la fuente de su fortaleza. Y termino con una frase que está en la última parte del Camino a Cristo, que dice: Jesús oró por nosotros y pidió que fuéramos uno con Él, así como Él es uno con el Padre. ¡Qué unión tan preciosa! Queridos chicos, creo que lo más importante de hoy que nos tendría que quedar es que la única manera que mostraremos a un mundo que hoy está con falta de hambre, de sed y de justicia, que somos realmente cristianos, es por las relaciones nuestras. Es como Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios
y con los hombres. Quiera Dios ayudarte para que a través de la gracia de Él y del conocimiento de Él, vos y yo podamos ser testimonio a un mundo que está pereciendo hoy. Que Dios nos bendiga.